A ver, entre los oyentes en perspectiva, que hay muchos por el norte, muchos por la frontera, por Rivera sobre todo, ¿tenemos hablantes de portuñol? No es español ni portugués. El portuñol uruguayo es un dialecto único que nació y solo se puede escuchar en nuestro país. Sin embargo, está cargado de estigmas que dificultan la educación de niños y jóvenes. Más que simplemente la unión de dos idiomas, este dialecto tiene sus propias palabras y expresiones, pero se ha estudiado muy poco. Durante la dictadura incluso se intentó erradicar y actualmente todavía sigue siendo estigmatizado. Virginia Solana, que es docente en el Polo de Desarrollo Universitario en el CENUR Noreste en Rivera, el Centro Universitario Regional de Rivera, está estudiando este dialecto y dado que, como hace poquito estuvimos por Rivera, que como decía muchos de nuestros oyentes son de esa parte del país, que seguramente otra buena parte de la audiencia sepa que existe el portuñol, pero quizás nunca pensó en él como un dialecto ni como una parte de nuestro acervo cultural, vamos a conversar entonces sobre el portuñol con Virginia Solana. Virginia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Gastón, ¿qué tal? Virginia, te empiezo preguntando por lo más básico, ¿no? Que es cómo nace tu interés en estudiar el portuñol. Bien, bueno, cuento un poquito de mi trayectoria y por qué termino estudiando esto. Yo no soy de Rivera, incluso no soy uruguaya, a pesar de que tengo toda la documentación, pero yo viví muchos años en Brasil, en Porto Alegre, hasta que mi familia se muda y nos instalamos en Rivera, en la frontera, en realidad hasta del lado brasilero, en Santana do Livramento. Pero como la mayoría de los que vivimos ahí, en este conurbano, vivimos del lado de Brasil, pero estudiaba del lado uruguayo. Por eso Mi el acento uruguayo lo tenés perfecto, digamos. O sea, el acento uruguayo lo tengo porque la política, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, la política lingüística en mi casa siempre fue que el español no lo perdiéramos, porque mi familia paterna y materna son uruguayos. Entonces, el portugués necesariamente lo adquirimos, porque al estudiar ahí nos alfabetizamos, mi hermana y yo, por eso hablo en plural, en portugués. Y entonces no nos dificultó en cuanto al tema lengua cuando nos venimos a vivir a Uruguay, ¿no? Pero este hecho de no ser de ahí, siempre lo digo, que creo que fue lo que despertó mi interés, ¿verdad? Cuando llego con 12 años a estudiar al liceo, me empieza a llamar la atención la manera de hablar que tenían, ¿no? E incluso mi madre, recuerdo que nos dijo, por favor, no vayan a empezar a hablar esa cosa espantosa, esa mezcla que hablan acá. el En su estigma momento, que decíamos, ¿no? Es exacto, ¿no? Entonces ahí ya se ve cómo está estigmatizado este dialecto. Pero, ¿qué me pasa? Me empieza a llamar la atención el hecho de que algunos compañeros, yo veía que durante la clase, una vez que el docente terminaba de explicar lo que estaba la clase o planteaba una consigna, muchos de mis compañeros entre sí se hablaban y se hacían la traducción, podríamos decir, de lo que el profesor había terminado de decir en español al portuñol, ¿no? Por supuesto que mi hermana y yo empezamos a hablarlo, porque era una forma también de empezar a generar ese sentido de pertenencia al lugar y de ser incluidas. Cuando termina el liceo y bueno, yo tengo que empezar a decidir qué quiero estudiar, a su vez yo hacía francés, o sea, en mi casa siempre hubo un multilingüismo presente, era francés, español, portugués, también por cuestiones, mi madre profesora francés, estudió en Francia, yo nací ahí, el francés estaba siempre muy presente, yo ya venía haciendo francés, termino los últimos exámenes de francés y empiezo a trabajar, surge la posibilidad de empezar a trabajar como profesora de francés y dije, ok, voy a hacer un profesorado de español, ¿no? Y ahí ya sigo. Luego sigo la maestría en educación, hago un doctorado en educación y hoy el doctorado en lingüística. Y siempre tuve como esa curiosidad de indagar un poco más, estudiar un poco más con respecto al portuñol y a la enseñanza del español en particular en esta zona de frontera. Ahí es donde nace mi interés. Trabajé mucho tiempo en formación docente como profesora de español, de didáctica, y luego cuando me sale este cargo, concurso para este cargo ahí en este PDU, que es un PDU NEISELF, se llama, Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Sociedad, Educación y Lenguaje,
aún más empiezo a profundizar en esto. Decido entonces hacer el doctorado en lingüística y como tema de investigación elijo algo que ahora voy a contar un poquito más, que es el paisaje lingüístico. Pero cómo se relaciona, cómo se vincula esto, ¿no?, con las lenguas que aparecen en este paisaje lingüístico y, por supuesto, la relación que existe con las políticas lingüísticas de nuestro país y la planificación lingüística. Bien, vamos a ir entrando en eso, pero primero me parece interesante, recién vos dijiste, empezamos con mi hermana a hablar el portuñol. Sí, sí. Hay algo que creo que hay que diferenciar de entrada, que es nosotros, si bien la cercanía cultural creo que a pesar de que la cercanía geográfica es la misma, ¿no? Desde Montevideo estoy hablando, ¿no? Tenemos más cercanía cultural con Argentina, con Buenos Aires sobre todo, ¿no? Sí. Y con Brasil nos llega mucha cosa, la música sí, pero qué sé yo, las novelas, esas cosas nos llegan dobladas, entonces ahí perdemos el vínculo con el idioma. Pero como que está eso de que uno entiende portugués, vos vas a Brasil y te entendés como con un brasilero, ¿no? Y muchas veces he escuchado decir, ¿hablas portugués? Y que la otra persona te conteste, hablo portuñol, ¿no? Como decir, me echo alguna palabra, le agrego un iño, alguna cosa, y así nos entendemos. Lo que hay que aclararle a todos los que tienen esa percepción es que el portuñol no es eso, ¿no? O sea, es de verdad algo que se puede aprender, ¿no? Y que se puede escribir de esa manera, se puede escribir en portuñol. Después podemos hablar un poco de Fabián Severo, por ejemplo, que es un autor que hasta ha ganado premios y sus poemas han sido publicados en el exterior y él escribe en portuñol, él es artiguense. Pero como establecer que no es una cosa inventada y más o menos me echamos una palabrita en portugués, sino que es algo más consistente, ¿no? Exacto. Incluso el portuñol no es el mismo, el portuñol de Rivera, que el portuñol de Artigas, que el portuñol de Yaguaraún, ¿no? ¿Cómo nace, podríamos decir, esto del portuñol, ¿no? Dale, vamos para ahí. Tenemos que hacer un viaje un poquito en la historia, ¿no? Lo que hoy es el norte de nuestro país, de Uruguay, era una zona poblada en sus inicios por hablantes lusófonos, es decir, portugueses en un inicio y luego brasileños. ¿Ah? Bueno, luego de todas las batallas para instalar los límites, ¿verdad? Esto no ocurre de la misma manera cuando se instalan las fronteras desde el punto de vista geográfico, no ocurre de igual forma con lo lingüístico. Es decir, bueno, ahora de acá para acá es Brasil, se va a hablar solo portugués, de acá para acá es Uruguay, se va a hablar solo español. No, esto no ocurre así. Se hablaba portugués. En el norte de nuestro país lo que se hablaba era portugués. Mediados del siglo XIX, ya en segunda parte del siglo XIX, se decide crear las ciudades de frontera como una medida estratégica, ¿verdad?, de contener y de frenar, digamos, la invasión. Ahí nacen las ciudades gemelas que hoy conocemos, que son Artigas Quaraí, Rivera Libramento, Yaguaraún, Río Branco, sí. Chuy Chuy. Y ahí, entonces, ¿qué pasa? Cuando se instalan también estratégicamente escuelas como forma de instalar, es una decisión política, ¿verdad?, que nace con la Ley de Educación de 1877 y con un proyecto impulsado por Varela, decreto ley impulsado por Varela, en el que se plantea que la educación pasaría a hacerse a nivel nacional en español. Es decir, se impone la enseñanza del español sin considerar el hecho de que muchos de los habitantes de ahí no tenían al español como lengua materna, tenían al portugués. Veía algunos textos de Varela de su época como inspector, ¿no?, antes de ejecutar su famosa reforma, sí, donde él va por la frontera y indica, ¿no?, acá como, no sé si sorprendido, pero como deja por escrito el hecho de que ahí se habla otra cosa, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué se busca? Que se empiece a hablar, es una identidad nacional, ¿verdad? Nos identifica, nuestro idioma se identifica, soy uruguayo porque hablo español. Los idiomas en los países son identidades también, al igual que otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se solapa el español al portugués y ahí es donde entonces nace el portuñol. Ocurre una situación, pasa a ser una zona monolingüe de español a ser una zona diglósica. ¿Qué es esto? Que hay una lengua prestigiosa, de prestigio, que pasa a ser el español, y queda como el dialecto,
¿tá? De menos prestigio el portuñol y que queda reservado para cuestiones más informales, la lengua del hogar, la lengua del sentimiento. Ahí Y ahí ya hiciste, se produce entonces esta estratificación. Virginia, hiciste otra precisión ahí que es la de dialecto, ¿no? ¿Qué hace que uno sea un dialecto y el otro sea un idioma? Bien, entonces ahí tenés la diferencia. El español pasa a ser la lengua estándar, como decía, la lengua de prestigio, la lengua de enseñanza, y el portuñol un dialecto. ¿Qué es lo que lo hace dialecto? Una de las cosas es que es ágrafa. A pesar de lo que decías muy bien, hoy existe mucha literatura en portuñol, quizás uno de los que más nos suena es Fabián Severo, pero hay muchos otros. Cantautores que cantan en español, Chito de Melo es muy conocido, por ejemplo, y otros grupos, otros cantantes. Pero no tiene un diccionario, no tiene una gramática, que es lo que tiene una lengua para que tenga el estatus de lengua. El dialecto no lo tiene, el portuñol no lo tiene. ¿No? Eso es la diferencia. Bien. Entonces, como contabas vos, esto surge un poco cuando se españoliza la fuerza, españoliza, digo, en el idioma y no en la cultura, calculo que en la cultura también, Exacto. Se españoliza la fuerza de la frontera. O sea, eso fue lo que pasó y eso provocó que surja esto como una especie de resabio, Exacto. podríamos decir. Eso es lo que dio lugar a la existencia y al surgimiento del portuñol, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Se hablaba, como explicaba recién, se hablaba portugués. Se impone, porque realmente fue esto, se impone la enseñanza en español. Llegan a las escuelas niños hablantes de portugués a recibir la educación en español. ¿Ah? Entonces ahí empieza un contacto de lenguas y el surgimiento entonces de este dialecto que muchas veces termina siendo informalmente caracterizado como eso, es una mezcla. Es una mezcla del portugués y del español. Y como mezcla tiene un prestigio entonces, está estigmatizado como con un prestigio bajo, de menos valor. ¿Ah? Se reserva, muchas veces eso ha generado, porque después ¿qué pasó? Hubo muchas campañas para eliminar al portuñol con la idea de desetnizar, ahora me trabé, de eliminarlo, en definitiva, ¿no? Por ejemplo, durante la dictadura hubo campañas muy fuertes para eliminar al portuñol, ¿no? Por ejemplo, de la radio, en la prensa, de decir, háblele bien a su hijo, háblele en español, cosas muy fuertes. Entonces eso fue haciendo también que el propio hablante de portuñol sintiera como vergüenza y sintiera que eso no era lo que podría hablar. Para reconocerse como realmente ciudadano uruguayo tenía que tener al español. Entonces, entonces hubo campañas durante mucho tiempo de realmente guerra hacia el portugués, en contra del portugués, en contra del portuñol. Pero ¿qué pasa? Luego, cuando surge el Tratado del Mercosur, dentro de los acuerdos realizados, uno de ellos es que se enseñaran las lenguas de los países que integran este tratado, es decir, el portugués y el español. El español en Brasil y el portugués en los otros países de hispanohablantes que integran el Mercosur. Entonces, ¿qué ocurre? Que algo que durante tanto tiempo había sido, se había batallado contra eso, se había peleado contra eso, tiene que pasar a enseñarse, tiene que enseñarse el portugués. Pero ¿qué pasa? El discurso ahora de las autoridades pasa a ser, ok, sí, se va a enseñar el portugués, pero se va a enseñar para que lo aprendan a hablar bien. Se va a enseñar la lengua estándar, se va a enseñar porque es un acuerdo que tenemos y así la gente deja de hablar esta mezcla, esta cosa fea, esta cosa que estigmatiza, ¿no? Y que pasen a hablar correctamente los dos idiomas. Pero de esa manera se sigue igualmente ignorando la existencia del portuñol, es decir, se sigue ignorando esta minoría lingüística que existe y que forma parte de nuestro país. Sigue siendo entonces y que como tal tienen derecho. Sigue siendo entonces como que vos lo definís como un dialecto, y al decir dialecto puedo pensar en dialectos, qué sé yo, indígenas, o cuando se habla de dialecto napolitano, ¿no? Como cosas que están asumidas, pero seguramente incluso las propias personas que hablen portuñol capaz que no lo ven como dialecto. Capaz que si le empezamos a decir dialecto le empieza a dar otro valor. Vos lo estás describiendo como si fuera algo feo, decís, ¿no? O sea, como un hablar mal.
Claro, así lo que pasa es que este ha sido el discurso durante mucho tiempo de las autoridades, ¿verdad? Claro. De las autoridades de educación, y eso es lo que han hecho creer. Pero si lo pensamos, tú me preguntabas hoy, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una lengua y el dialecto? Desde el momento que hay hablantes, es una lengua. ¿Ah? Desde el momento que existe como tal, que está viva en los hablantes, podemos decir que es una lengua. Y como tal, tiene derechos a preservarse y tienen derecho quienes lo hablan a expresarse en su lengua. ¿Ah? Entonces, también acompañando un poco la historia, que la estoy haciendo de forma muy acelerada, ¿no? Empiezan a surgir, por último, ya estoy hablando de, bueno, a ver, esto que te contaba, ¿no? Del Tratado de Mercosur. Entonces, en el 96, ¿qué pasa? A nivel de educación se crean, por ejemplo, los centros de lenguas extranjeras, donde se pasa a enseñar italiano, francés y portugués. ¿Ah? Pero con esta idea que te planteaba recién, ¿no? Para que lo aprendan bien y entonces dejen de hablar esta mezcla. No logramos aún en ese momento que se reconozca y que se lo respete como tal, como portuñol, siempre con la intención de hablemos correctamente, esta idea purista. ¿Ah? Hay discursos puristas, discursos nacionalistas, no, hay que hablar español porque el español es la lengua de este país, ¿no? Hay muchas investigaciones que se han hecho en la frontera, que son muchas realizadas por quien hoy es mi directora de tesis, Graciela Barrios, Beares, Elisa Encín, bueno, uno de los primeros que investiga esto y que le da nombre al portuñol fue Rona, en el 1959, que hace una primera clasificación de estos dialectos, ¿no? Y les otorga el nombre del lugar donde los estudian. Entonces está el yaguaronense, el artiguense, el riverense, que me decías hoy, no es un solo portuñol, ¿no? Claro. Y luego, otras investigaciones que se han hecho y de las cuales se han hecho encuestas, entrevistas a los mismos hablantes, y se les ha preguntado, por ejemplo, ¿usted qué habla? Y entonces sale muchas veces, hay un alto porcentaje de que intentan esconder que hablan portuñol, porque es resultado justamente de estas campañas que te contaba recién, que se hicieron durante muchos años. ¿Ah? Como una cosa, el propio hablante tiene vergüenza, decís. Por supuesto, el propio hablante está estigmatizado, se dice que habla portuñol, ¿verdad? Pero además, de la misma forma que decimos, el hablante tiene derecho a que se reconozca su dialecto y a que esta minoría lingüística sea reconocida, también tiene derecho a recibir y a aprender la lengua estándar, ¿ah? En este caso, la lengua, el español, pero también el portugués. Son derechos que tiene. Ahora, ¿qué pasa? Que esto puede tener, es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque el hecho este derecho que tienen de aprender el portugués y aprender el español correctamente puede dar lugar a que digan, entonces hablo esto, ¿y para qué el portuñol? ¿En qué espacios lo voy a usar? Porque yo soy consciente de que tener el español me va a abrir otras puertas laborales, otras posibilidades, entonces abandono el portuñol. Pero también puede ocurrir, bueno, pero me lo reconocen, entonces yo tengo todo el derecho de expresarme en mi lengua, este dialecto, que es el portuñol o portugués del Uruguay, como se le ha llamado también, ha pasado por diferentes denominaciones, ¿tá? Y tener conciencia de esos derechos y querer entonces preservarlo. ¿tá? Entonces, siguiendo un poco la línea de lo que decía recién, ¿no? Con esto cuando surge entonces la creación de los CLE, empiezan también las escuelas bilingües en la frontera, donde se enseñaba español y en portugués. Y en el 2006, previo a la nueva ley de educación del 2008, en el 2006 se crea una comisión de políticas lingüísticas de educación y esta comisión elabora un informe y en ese informe se propone que, bueno, debe reconocerse, sí, la existencia del portuñol, reconocerse la existencia de esta minoría lingüística y de los derechos que tienen como tal, pero que igualmente la lengua de enseñanza tiene que seguir siendo el español y la lengua usada en ámbitos educativos tiene que seguir siendo el español. Es decir, no pueden traer el portuñol al aula, digamos, ¿no? Y aquí viene un poco lo que contaba al principio, mi preocupación como docente. Sí. ¿no? Hay un reconocimiento, ¿ok? Finalmente logramos que se reconozca la existencia del portuñol, esto se plantea, junto con el reconocimiento del portuñol, como minoría lingüística también se reconoce la lengua de señas,
Es un gran avance. Pero ¿qué pasa? ¿Esto implica alguna diferencia a nivel de los programas, de cómo se pasa a enseñar el español entonces en frontera? ¿Se reconoce que la mayoría de los estudiantes que arriban a las aulas no tienen al español como lengua materna? No, eso no se ha logrado aún. Virginia, Entonces sigue te siendo, propongo hacer sí, una breve tanda y a la vuelta hablamos sí, de lo que estás diciendo, ¿no? De incorporarlo como en la educación y también perfecto. bueno, aprovechamos para leer algunos mensajes que han llegado de oyentes que lo tienen como lengua del portuñol. La escuela siempre me enseñó a imaginar. Los primer día de clase, la maestra mandaba que nosotros escribiera contando nuestras vacaciones. Yo aproveitaba los recreos para escuchar las historias de mis compañeros. Con un pedazo de una y una parte de otra, ia armando las palabras. Otros eran dueños de mis vacaciones. Yo contaba que tenía viajado en Montevideo, que tenía ido en el estadio, que en el Parque Rodó me tenía pegado baito susto en el tren fantasma, que tenía visto uns macaco en el zoológico comiendo lo que la gente les tiraba. Escribía que me argullaba en la playa donde las olas te dejan los ojos ardiendo. Tejiendo la memoria de uno con los recuerdos de otro, enllenaba los cuadernos y era tan de verdad lo que contaba que sentía como que era yo quien tenía conocido la alegría. Escuchábamos ahí a Fabián Severo leyendo hace unos años en el Festival Música de la Tierra, un espacio que se puede encontrar en el canal de YouTube de Perspectiva, salió en ese momento por la transmisión de streaming del programa. Virginia, uno de los tipos de las variantes del portuñol, ¿no? En este caso Fabián Artiguense, pero ahí se nota como no es eso que uno quizás piensa desde la ignorancia, que es el meterle iño a las palabras, ¿no? Exacto, exacto, Y como incluso exacto. algo que no mencionamos, pero tiene palabras propias el portuñol. No es solo Sí, mechar palabras de sí. uno y otro idioma, sino que empiezan a aparecer palabras que son propias del portuñol. Totalmente, totalmente. Bueno, a mí me encanta la obra de Fabián Severo porque logra poner en palabras y en palabras del portuñol esta realidad que decíamos recién, ¿verdad? El hablante del portuñol ha sido durante mucho tiempo subyugado, ignorado, y lo que decía, ¿no? En el aula hay una violencia simbólica, ¿verdad? Esto lo investigamos incluso con una amiga en una investigación que hicimos, y que esto no se ve así, no se ve como violencia, el hecho de ignorar el habla que traen, la lengua que traen los hablantes de frontera al aula, al punto de decirles, y ahí es donde entra la violencia, si hablas en portuñol te echo, si hablas en portuñol te pongo uno, ¿verdad? Y muchos de los docentes que producen, que son productores de esta violencia, fueron víctimas de esa violencia también. Hay una reproducción, al decir de Bourdieu, ¿verdad? Porque así lo vivieron, porque así se lo enseñaron, porque así les dijeron que tenían que hacerlo cuando hicieron su formación docente. ¿Ah? Entonces, cuando yo digo del reconocimiento del portuñol en la educación, me refiero a esto, no a que se pase a enseñar el portuñol, Si no, decís a que no se lo sino que, persiga, quizás. Porque tengo justo exacto, algunos mensajes de oyentes que yo pedí al principio que nos escribieran y varios aceptaron el llamado. Dice acá, por ejemplo, Laura, que es de Artigas, dice, mi nena que tiene 14 años tiene una mezcolanza fantástica, con papás de Artigas y ella montevideana, viviendo en una casa donde predomina el portuñol, la tele en portugués lo máximo posible, viviendo en Montevideo, dice. Y cuenta que en su casa estaba prohibido, mi mamá se enojaba muchísimo si alguna palabra se mezclaba, inclusive hoy en día dice con orgullo que no habla portugués y realmente tiene un español perfecto. Acá también este es el mensaje de... para que lo perdí. Dice... acá, Ernesto. Soy nacido y criado en Rivera, domino muy bien el español y el portugués, pero desde la escuela hasta hoy, a los 29, hablé portuñol entre compañeros y amigos. Aún lo hago y lo considero como algo muy íntimo de riverense, algo que debe respetarse las pronunciaciones como si de otro idioma se tratara. Lo que decíamos recién, ¿no? El tema de exacto.
Exacto, está muy bueno lo que dicen, porque es eso mismo, ¿verdad? El reconocer y respetar al hablante del portuñol se refiere a eso mismo, ¿verdad? A que tenga el derecho de expresarse en su lengua materna, que es el portuñol, pero que esto no le quite tampoco las posibilidades de aprender bien el español, de aprender bien el portugués, pero no como durante mucho tiempo el discurso fue con la intención de eliminar el portuñol. Que hablen bien portugués, que hablen bien español, para dejar de hablar eso, ¿verdad? Fueron discursos incluso... Perdón, Virginia, un mensaje más y ya te dejo seguir con eso, pero sí. porque va en línea con lo que venías diciendo de la violencia simbólica, ¿no? Porque acá nos escribe Nati, dice, escuchando desde Rivera muy atentamente, ni yo sabía toda la historia del portuñol, dice, y agrega que ella no habla portuñol, pero alguna palabra se me escapa de vez en cuando, y he sido blanco de bullying en época de facultad, por ejemplo. Dice, lo recuerdo con risas y cariño, pero bueno, lo sentía como bullying, ¿no? Aunque lo recuerde con risas y cariño, lo sentía un poco como bullying. Por supuesto. A ver, pasa mucho, porque además el portuñol no se percibe solamente en esta cuestión, como decías tú, ¿verdad?, de las palabras, del vocabulario, pero sino también en la cuestión fonética, de esa B muy marcada. Yo soy de Rivera, que muchas veces te dicen. La que se imita. Y la yo soy así. Y bueno, y eso sí, justamente terminan siendo víctimas de bullying, ¿verdad? Entonces muchas veces el hablante no quiere estar en ese lugar, dice, no, lo dejo, lo escondo, lo hablo solo en casa. Es una investigación incluso con Karina Anzares, esta amiga con la que hicimos esta investigación de violencia simbólica, la denominamos al portuñol como la pantufla lingüística. Es decir, nadie sale a la calle en pantuflas, ¿no? Si yo voy a salir a la calle, me calzo, me pongo un zapato, me pongo una sandalia, algo más visible, que pueda salir y me vean con eso. Esto pasa un poco con el portuñol. El portuñol lo dejó para entre casa, lo dejó para los amigos, como decía uno de los oyentes. Sí, como decía pero es con Ernesto. lo que me identifico. Y eso pasa con las lenguas maternas, ¿verdad? Que cuando, por más que aprenda más de una lengua, una segunda lengua, una lengua extranjera, vamos a volver a la lengua materna en los momentos más íntimos, cuando voy a hacer un chiste, cuando me enojo, ahí nos nace la lengua materna. Y eso pasa con el portuñol. ¿Ah? Eso pasa si te hablo muy bien el español, te hablo muy bien el portugués, pero voy a retar a mi hijo, ven para acá, guri, te deja de dicho, ven para acá. Me van a hacer el portuñol, es mi lengua materna, ¿no? Y eso lo tengo que respetar. Y bueno, y entonces cuando decía, esto es una postura muy personal, quiero dejar muy claro eso, y resultado de mis investigaciones, resultado de todo lo que he venido estudiando, cuando yo digo de que tiene que haber un cambio a nivel de la educación y de la enseñanza del español en particular, me refiero a que en las zonas de frontera no podemos enseñarlo de la misma manera que en todo el territorio nacional, porque para la mayoría de nuestros estudiantes no es su lengua materna. Y cuando se enseña español se parte de la base que es lengua materna, y no lo es. Entonces, en frontera, yo tengo que usar una metodología y una pedagogía de enseñanza de segunda lengua, porque tampoco es extranjera, no es extranjera al oído el español o el portugués para el chico que llega a la escuela hablando portuñol. No lo es una segunda lengua. Claro, tú estás describiendo ahí, Virginia, cuando decís lo de la segunda lengua, una realidad que no es la de todas las personas de frontera, pero que hay algunas que llegan a la escuela, decís, hablando solo portuñol. Claro, solo portuñol, hablando solo portuñol, ¿verdad? Y me encuentro con, de repente, esta imposición de que me hablan solo en español. Por supuesto, soy niño, estoy entrando al sistema educativo, hay muchas cosas nuevas y todavía me hablan en una lengua distinta de la de mi casa. ¿Cómo voy a quedar? ¿Qué pasa muchas veces? Se los termina silenciando. El niño va a tener miedo de hablar, porque además, si habla así, va a ser víctima de bullying, como decía por ahí, o víctima del mismo docente de decirle, no hables eso, te echo, te pongo un 1. Entonces, ¿qué hago? Y me callo, me silencio. Y muchas veces que me ha pasado, me salgo del sistema educativo. Los terminamos expulsando, porque no entiendo, no me entienden. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Acá llega, Virginia, un mensaje que va por el lado contrario. O sea, venimos leyendo varios de hablantes o de personas que conocen el portuñol. Llega uno un oyente que, si no me equivoco, se llama Erwin, que él le dice, para él es una mezcla, dice, es deformante del español y el portugués, es bajar la vara del idioma, dice. O sea, ¿cómo respondés vos a alguien que plantea eso? Que no es un dialecto, que es hablar mal, ¿no? Y que llevarlo a la educación sería como bajar la vara. Es un discurso que es resultado, como decía hoy, de todas estas campañas durante mucho tiempo se hicieron. Es una postura purista, la que está teniendo, es una postura nacionalista, es decir, soy uruguayo, lo que tengo que hablar es español. Y no esa mezcla.
Y así es visto y es resultado justamente, como decía, de todos estos discursos que durante mucho tiempo se mantuvieron. El tema del purismo del lenguaje es una Este, discusión interesantísima que va sí, mucho más allá sí, de esto, sí, ¿no? Pero incluso de sí, cuando aparecen palabras incluso nuevas, alguien te dice, estás hablando mal, y otro dice, bueno, no estoy hablando mal, así habla mi círculo, usa estas palabras, ¿no? Pero eso es claro, una discusión más profunda y que da para muchísimo. además, a ver, la lengua es una identidad también, nos identifica, ¿verdad? Y bueno, si yo me identifico con el portuñol, eso tiene que ser respetado. Pero eso no quiere decir que yo tampoco pueda dejar de aprender y hablar bien el español y de hablar bien el portugués. Y como minoría lingüística tengo el derecho de ser respetado. Existe incluso la Declaración de los Derechos de las Minorías Lingüísticas. Y en el 2015 hubo un movimiento muy interesante y muy importante que nació desde los centros MEC en Rivera, que se lo denominó jodido buchinche, que es una expresión en portuñol, que quiere decir como tremendo relajo, que lo que se quiso fue solicitar a la UNESCO que se considerara el portuñol como patrimonio inmaterial. ¿Ah? Es decir, que se reconozca la existencia del portuñol y que se reconozca entonces que tiene derechos y que tienen que ser preservados. Esto, imagínense lo que generó, ¿no? Bueno, todo ese movimiento lo que hizo fue invitó a historiadores, a escritores a hablar sobre el tema, se hicieron encuentros de música, de todo, con esta intención, ¿no? Aún no se ha logrado. Tengo un colega que es Pablo Albertoni, que ha estudiado mucho este tema, y ahí hubo un movimiento muy importante de reivindicación de esta minoría, del portuñol. ¿Ah? Bueno, había algo más que tú me habías dicho que quería comentar, que ahora se me fue. Entonces, volviendo a lo de la educación, es eso lo que digo, ¿no? No es el hecho que pasemos a enseñar. Entonces, ¿estás diciendo que se pase a enseñar portuñol? No, que se respete y que el hablante de portuñol pueda hablarlo sin miedo. Cuando nosotros vamos a aprender una lengua extranjera, cuando voy a aprender inglés, cuando voy a aprender español y estoy en clase y tengo que preguntar algo y no sé preguntarlo en la lengua que estoy aprendiendo, lo voy a hacer en español. Bueno, si yo estoy en clase, soy hablante de portuñol, no estoy entendiendo lo que me dice el profesor en español, ¿por qué no puedo preguntarlo en portuñol? Y luego el profesor me lo va a decir en español y me va a enseñar cómo decir eso en español, pero que no necesariamente aprenderlo a decir en español tenga que entonces significar eliminar el portuñol. No, la existencia puede seguir estando y lo tengo que respetar como tal, como hablante Y de ese portuñol. en la comunidad educativa de Rivera, por poner el caso que más conoces vos, aunque como dijimos hay portuñol en toda la frontera, diferentes tipos, perdón, y vuelvo a un mensaje que lo comentamos entre nosotros afuera de micrófonos, pero estamos hablando Sí. de portuñol y había llegado uno que nos corregía como que teníamos que decir portugués del Uruguay. Vos decías que en Bien. realidad, me aclarabas que en Sí. realidad la gente que lo habla le dice portuñol, ¿no? Exacto. Ha pasado por diferentes denominaciones. ¿Ah? Entonces tampoco está bien o está mal como se le dice. No, ha pasado por diferentes denominaciones. Cuando contaba hoy, desde Pedro Rona en el 59, cuando hace esta primera clasificación, entonces pasó por la denominación de PDU, portugués del Uruguay, PDUs, porque no es un dialecto, sino que hay diferentes según la región donde estemos, de la frontera, entonces portugués del Uruguay rural, PDU, dialectos del portugués del Uruguay. Pasó por la denominación cuando se crea esta comisión de políticas lingüísticas que decía hoy, previo a la nueva ley de educación común de 2008, que es cuando se reconoce la existencia, que bueno, el Uruguay no es monolingüe, solo en español, está el portuñol y está la lengua de señas. Ahí se propone Carvalho, lingüista brasileña, que está radicada en Estados Unidos, que se le denomine portugués del Uruguay. No es inocente la denominación, pensémosla. ¿Ah? Sí, ok, es portugués, pero es del Uruguay. Hay una cuestión ahí nacionalista. Pero, según encuestas que se han realizado en entrevistas a los propios hablantes del portuñol, ellos mismos dicen que con lo que se identifican mejor es con portuñol, porque es lo que mejor refleja esta mezcla, este contacto de lenguas del portugués y del español. ¿Ah? Entonces, en realidad, cómo lo quieren denominar depende del propio hablante.
Bien, Virginia, y vuelvo a la pregunta que te empecé a hacer y me fui por la tangente, pero en la comunidad educativa riverense, que decía que es la que vos conocés, este caso que vos pensabas de un alumno que no sabe español o que está aprendiendo español, ¿no? Que viene hablando portuñol y tiene una duda que la pueda preguntar en portuñol, porque acá llega un mensaje de María Luisa que dice... todo bien con el reconocimiento y respeto, pero en la enseñanza del idioma es el español, sino cada estudiante debe ser atendido en su lengua y dialecto, los docentes no están capacitados en todas las variedades lingüísticas, plantea ella, y va en línea con lo que te iba a preguntar yo, o sea, los profesores, los maestros, le entienden, aunque no sepan quizás ellos portuñol, se le entiende igual, o sea, pareciera que es fácil de entender, pero a veces leyendo a Fabián Severo, a veces a alguno le entra una duda qué es lo que quiso decir, ¿no? Como que hay cosas que son particulares. Es verdad. Es verdad lo que dice esta oyente, no están capacitados, y es verdad, y eso es justamente lo que decía, es un déficit, ¿verdad? Del momento que seguimos creyendo que Uruguay es monolingüe y lo consideramos como tal a efectos de la enseñanza, a los docentes no se los prepara para esta realidad, es verdad. ¿Ah? Entonces, yo no sé, soy profesora de español, yo no recibí una formación distinta, específica para trabajar en frontera. Lo que lo hago, como te decía, porque fui autodidacta, porque seguí hurgando, porque seguí buscando, porque seguí estudiando con respecto al portuñol en sí, a la enseñanza, a cómo debería ser. He creado mis propias teorías y es un trabajito, es un trabajo bastante en solitario, y lo hice como profesora didáctica durante mucho tiempo en formación docente. Trabajé en el SERP, en Rivera, y lo hacía en mis clases didácticas. Primero, dar a conocer toda esta realidad, ¿no? ¿Por qué el portuñol? ¿Qué pasa con el portuñol? Los diferentes, y bueno, y a que las propias estudiantes de futuros docentes se lo cuestionen. Porque muchas veces la mayoría de los que estudian ahí fueron víctimas de esto también, de esa educación. Y ahí es donde empiezan como, sí, y hacer como clics, ¿no? Y enfrentarnos a cosas que no se habían preguntado nunca. Bueno, entonces, ¿cómo te parece? ¿Cómo debería ser? Y en realidad lo vamos reflexionando juntos. Tampoco impongo una verdad, ¿verdad? Lo abro a discusión, lo abro a que también se lo cuestionen, a que reflexionen al respecto. ¿Ah? Yo no tuve esa suerte en mi formación. Te estoy hablando del 99, cuando me recibí. Pero la curiosidad venía, siempre lo digo, quizás por mi propia vivencia, por una cuestión personal. Y después, al seguir estudiando y al seguir descubriendo más y más sobre el portuñol, fui entendiéndolo mejor, fui haciéndome más preguntas al respecto, y esa curiosidad me llevó a querer seguir investigando, ¿no? Y hoy, por ejemplo, la investigación que estoy haciendo es sobre paisaje lingüístico. ¿Qué es el paisaje lingüístico? Así, brevemente, como para que se entienda. Bien. El paisaje lingüístico es este espacio físico creado por toda la cartelería que vemos en el exterior. Cuando salimos a la calle, todo lo que nos llega, la información visual, los nombres de las tiendas, los carteles de tránsito, los grafitis, los cartelitos pegados promoviendo una actividad o ofreciendo un producto, todo eso conforma el paisaje lingüístico. Esto es bastante reciente, este estudio. Surge en el 90, podemos decir, para lo que son estudios que tienen mucho más tiempo, ¿verdad? Surge en el 97 en Canadá, país también bilingüe, país donde existe un contacto lingüístico, en el caso francés-inglés, y dos lingüistas empiezan a estudiar toda la cuestión de la política lingüística relacionada al paisaje lingüístico. ¿Ah? Hoy esto ha crecido muchísimo. No solo los estudios de paisaje lingüístico se remiten a espacios abiertos, también se pueden hacer en espacios cerrados. ¿Ah? Y lo que en mi caso particular estoy estudiando, lo hago en Rivera. Hay un antecedente de una investigación que se hizo sobre paisaje lingüístico, pero se hizo en toda la frontera, no solamente en Rivera. En Rivera se limitó solamente a la avenida 33 Orientales y algunos espacios aleatorios. Yo me planteo ver cuáles son las lenguas que aparecen en ese espacio, en ese paisaje lingüístico, y cómo se gestionan. La frontera puede describirse hoy como multilingüe, no solo bilingüe, no solo del contacto lingüístico. Nosotros tenemos una comunidad árabe muy grande instalada en Rivera. En el Chuy también, ¿no? Tenemos en el Chuy también, exacto. Tenemos una ola de inmigrantes muy grande de los últimos tiempos, cubanos, venezolanos,
que han ido llegando, entonces escuchamos otras variedades de español, ¿no? Tenemos la presencia de lenguas extranjeras, mucha presencia por el tema de los free shops, ¿no? Entonces, lo que me propongo es ver, bueno, ¿qué lenguas aparecen en nuestra cartelería en Rivera y por qué aparecen esas lenguas? Y para eso elijo algunas calles de Rivera. Tomé, por ejemplo, 2 calles céntricas, que son la avenida Sarandí, la avenida principal de Rivera, donde las primeras cuadras están llenas de free shops, lo característico de Rivera, y que atrae a muchos turistas, y en especial brasileños. La calle Agraciada, luego tomo una zona más periférica para comparar, que es el barrio Rivera Chico, ahí me quedo con la avenida Cuaró, y incluyo otra avenida que corta estas calles en sentido transversal, que es la avenida Brasil, para ver cómo cambia cuando atraviesa desde lo céntrico y se va al barrio. Hace poco hice un recorte de esto, publiqué un artículo, salió publicado en noviembre en la revista digital de políticas lingüísticas. Me centré solamente en las denominaciones comerciales de la calle Sarandí. Y seleccioné algunos comercios. Seleccioné, por ejemplo, solo el rubro gastronomía, el rubro vestimenta y calzado, ¿ah? Y con eso vi a ver qué lenguas aparecen. Y lo que fue muy interesante, que es el resultado de esto, es que aparece solo el español. En un caso o dos aparece el inglés, muy poquitos casos, y en un caso el italiano. No aparece el portugués. O sea, en las denominaciones comerciales. Lo que decís vos de que en lo oficial pareciera que solo está el español. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque nosotros tenemos una planificación lingüística que viene desde arriba, es decir, desde el Estado, y una planificación lingüística que viene desde abajo, que es la comunidad misma, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones se toman? ¿Y por qué aparecen esas lenguas? Ahora, fíjense que estoy hablando de las denominaciones, es decir, lo primero que aparece, lo que está más grande y más arriba en un comercio. Ahora, si yo hago este ejercicio y bajo la mirada y me centro ya en carteles que están más abajo, mágicamente el portugués aparece. Porque hay otra intención. Hay una intención también más comunicativa. Esto era más simbólico, ¿no? Esa cosa de estoy en Uruguay, entonces predomina el español para el nombre, para las denominaciones comerciales. Ahora, cuando mi interés es otro, mi interés es vender, mi interés es acercarme a ese público objetivo, aparece el portugués. Entonces tengo carteles en las puertas de los free shop escritos en las dos lenguas, ¿no? Por ejemplo, que diga abierto de tal hora a tal hora, aberto en portugués. Entrada, salida, entrada, saída. O la promoción de los productos en los free shop, todo en portugués. Ar condicionado, whisky, vinos, queijos, doce de leite, nadie te lo dice en portugués. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal comprador que llega al free shop y que puede comprar en el free shop? El brasileño. Entonces ahí vuelve a aparecer el portugués. ¿Ah? Entonces es muy interesante lo que está ya saliendo por aquí. Y ahora queda, ¿qué va a pasar cuando me alejo del centro? ¿Va a aparecer el portuñol? Muchos de mis amigos y familiares que saben que estoy investigando esto ya andan como a la casa, ¿no? Y me han mandado carteles fantásticos. Te llegan fotos de todo tipo. De todo tipo, y me llegó uno de un pizarroncito en la vereda que estaba genial y decía Uchope, porque la cerveza en portugués se dice chopi, el chopi bem frío, pero escrito chope con Y, bem, B-E-I-N, frío, R-I-U, o sea, portuñol por donde lo mires. Sí. Entonces, eso está genial, vamos a ver qué sale. Virginia, mira, para cerrar tengo un mensaje más de una de las oyentes que nos había mandado antes que ella había sufrido bullying. Dice, Sí. amo la particularidad de la cultura de nuestra frontera, idioma, música, arte. Amo la complicidad que sentimos los riverenses cuando entre nosotros bromeamos en portuñol. Cuando escucho algunas expresiones por acá, me muero de risa imaginando a otras personas no residentes intentando descifrar lo que se habla, porque de verdad que es muy particular. Y dice, mi mamá es profesora de lengua y literatura y es contra el portuñol, a mí me encanta, dice ella.
¿Viste? Está genial, me encantó este aporte porque es así realmente. Y además, los hablantes del portuñol saben usarlo muy bien a eso a su favor. Recuerdo cuando el último año en profesorado tenía muchos compañeros que no eran de Rivera, venían de 33, de Durazno, no entendían el portugués, no entendían el portuñol, y durante la práctica sufrían tremendamente porque los alumnos, cuando querían generarles problemas, se hablaban en portuñol entre ellos. Sí. Para excluirlo. y es la lengua de ellos. Eso está buenísimo. Virginia Solana, docente de francés, de español, magíster en educación, doctoranda en lingüística, docente de la sede de Rivera del CENUR Noreste. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Un gusto, Gastón.